Bien, la de hoy se titula La Casa de Contratación y el Consulado de Cargadores a India, y la conferenciante es doña María del Mar Barrientos Márquez, profesora titular de Historia de América de nuestra Universidad Gaditana. Y para su presentación tiene la palabra su compañera en la cátedra también, María Guadalupe Carrasco González. Para la conmemoración del tricentenario de traslado de la Casa de la Contratación y del Consulado de Cargadores a India a Cádiz. Y he de decir que estoy encantada de presentar a la profesora María del Mar Barrientos Márquez, profesora del área de Historia de América de la Universidad de Cádiz, compañera y amiga, que nos va a hablar precisamente sobre la Casa de la Contratación, institución que, como saben, por Real Orden de Felipe V, el 12 de mayo de 1717, pues fue trasladada a Cádiz desde Sevilla, a pesar de las muchas reticencias y reclamaciones de las autoridades sevillanas. La profesora Barrientos, como ya he señalado, es historiadora especialista en Historia de América, con una larga trayectoria ya en la investigación en Historia de América, en la época colonial y en el siglo XIX, particularmente referida a las relaciones de Andalucía y América Latina. Se ha interesado particularmente sobre el tema de las migraciones, que están detrás de buena parte de sus trabajos y particularmente de dos de sus libros, Gaditanos en las Antillas y Fortuna y Muerte, y de algunos artículos donde recoge la experiencia migratoria de algunos de los comerciantes que marcharon a América en busca de fortuna. Algunos la hallaron y además luego pues regresaron a Cádiz y bueno, pues pusieron algunos negocios que tuvieron éxito unas veces y otras no, como son los casos de Álvarez Campana, de la familia Álvarez Campana, y Julián P. Martín. Directamente relacionadas con estas personalidades, que creo que estaban relacionadas también con el vino, pues actualmente está investigando sobre el consumo del vino, las exportaciones de vino a Cuba y Puerto Rico en el siglo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar, ¿no? Los inicios, los inicios de esta institución, ¿no? Los orígenes de la Casa de la Contratación, podemos remontarnos incluso al regreso del primer viaje de Colón. Ya podemos hablar de los inicios de esta institución, ¿no? Colón regresa en mayo de 1493 y se empieza, digamos, a perfilar lo que sería ya estos principios comerciales de la expansión española. Ya se habla, ya se dice de la prohibición, voy a citar, que pasen a India ningún navío, ni personas, ni se llevasen mercancías sin permiso real o del almirante y del arcediano de Sevilla, don Juan Rodríguez de Fonseca, y de que se lleve cuenta y razón de todo, así de lo que fuere como de lo que viniere de dichas partes. Vamos a ver, con este párrafo ya prácticamente se estaba poniendo el primer peldaño, el primer eslabón de lo que sería ya la organización de esa institución conocida como la Casa de la Contratación. La Casa de la Contratación se crea por Real Cédula el 20 de enero de 1503 y responde pues a una necesidad material que no era más que imponer, ofrecer una base institucional al monopolio. Tal como dice don José Cervera Perry en su libro La Casa de la Contratación y el Consejo de India, se puede considerar la Casa de la Contratación como la feliz ocurrencia de los reyes católicos. Un poco lo que este hombre dice me pareció una frase interesante. El modelo que va a seguir la Casa de la Contratación, en un principio, es el modelo de la Casa de India, la Casa lusitana, la Casa portuguesa. Ese es el modelo que en un principio se piensa de seguir. Sin embargo, pronto la corona abandona esta idea y decide que prefiere dejarlo lo que sería el comercio en manos privadas y limitar las funciones de la Casa de la Contratación a controlar fundamentalmente las mercancías del comercio entre América y India, el control de las personas y otras funciones que vamos a ir poco a poco desarrollando. De esta manera la Casa de la Contratación se concentró fundamentalmente, como ya digo, en la gestión del tráfico comercial entre España y América
para cumplir con los objetivos fiscales que la corona le había encomendado, además de otras funciones como va a ser la de Tribunal de Justicia en materia de navegación, oficina migratoria, escuela náutica y caja o administración de la caja de depósitos para los bienes de difuntos procedentes de América. ¿Dónde se sitúa esta casa de la contratación? Bueno, pues donde se sitúa es en Sevilla. Las razones, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones que llevan a ubicar esta casa de la contratación en esta ciudad? Fundamentalmente las razones son obvias, puesto que teniendo en cuenta las ideas mercantilistas que iban a ser aplicadas al comercio, las condiciones de dicha ciudad, las condiciones de Sevilla respondían a estas necesidades. Sevilla era una ciudad mercantil. En el siglo XVI existían astilleros, una base naval, lugares de operaciones, etcétera, etcétera. Pero además Sevilla también contaba con otra serie de cualidades, como por ejemplo tenía una población de unos 40.000 habitantes, una población que en ese momento pues era una de las principales. En ninguna ciudad del Atlántico, de la Andalucía Atlántica, tenía esa población, por lo tanto, digamos, era un aliciente, un condicionante importante. Contaba con los servicios administrativos y culturales propios de una ciudad de ese tamaño. Era villa realenga, poseía un puerto bien protegido, tenía un puerto bien protegido y una salida al mar directa a través de Sanlúcar de Barrameda. Y está claro que Sevilla se convertiría en el lugar, en la ciudad donde se centraría, se instalaría la Casa de la Contratación y posteriormente el consulado, o al poco tiempo el consulado de comercio. Ya Cádiz desde el principio tuvo también un papel importante, puesto que se barajó desde un principio la bahía de Cádiz, el centro que tenía la bahía de Cádiz, la importancia que tenía, lo espacioso que era el lugar como para poder, digamos, ubicarla aquí. Sin embargo, se decide finalmente que no, que el lugar tendría que ser Sevilla y que la Casa de la Contratación se instalaría allí en Sevilla. A pesar de eso, Cádiz no va a olvidar este tema y va a conseguir ya desde 1509, fijaros que la Casa de la Contratación se funda en 1503, bueno, pues ya en 1509 Cádiz logra una autorización de la reina Doña Juana para prestar navíos en la bahía sin limitación de número de toneladas, géneros o frutos para traficarla, registrándose en dicha ciudad sin necesidad de acudir a Sevilla. Por esta razón o por este motivo se trasladarían a Cádiz varios jueces en representación de la Casa de la Contratación y del Rey para controlar esta operación. Primero tendría un carácter periódico y luego después fijo. De esta manera nacería en Cádiz lo que se conoce como el Juzgado y Tablas de India, con la función de encargarse de todo lo relacionado con el apresto, carga y descarga de los navíos que saliesen de Cádiz hacia América o bien que regresasen. ¿Dónde se ubicaba la casa exactamente, la Casa de la Contratación? ¿En qué lugar se ubicaba? Bueno, el lugar donde se ubicaba la Casa de la Contratación se pensó ubicarla en un principio, ya instalada, en lo que serían las Reales Atarazanas, en Sevilla, ¿no?, cerca del río Guadalquivir. Allí el problema que se tenía era que con las crecidas, que digamos era normal, las mercancías que se depositaban en los almacenes podían dañarse, con lo cual se decide que lo mejor sería instalarla en los Reales Alcázares, de manera que sería, digamos, el lugar donde se elige será el cuarto del almirante, conocido con ese nombre, el cuarto del almirante, que recogía, digamos, varias instalaciones, varios cuartos, varias habitaciones, almacenes, etcétera, etcétera, y ahí se ubicaría esta Casa de la Contratación, sus almacenes y otro tipo de dependencias, y tendría una portada que se orientaba al río, por lo cual era más fácil también a la hora de
acarrear todas las mercancías que llegaban a través del puerto. Este sería el lugar donde se ubica la Casa de la Contratación aquí allí en Sevilla. Después veremos con el traslado de la casa a Cádiz, sabemos que se instala en la plaza de San Agustín, en donde está hoy día la Unicaja, la oficina de Unicaja. En esa casa es donde se instala la Casa de la Contratación en nuestra ciudad, después del traslado en 1717. La Casa de la Contratación, este nuevo órgano que estaban haciendo, se encargaría de dirigir el comercio y la navegación con India, ser tribunal de justicia mercantil, dirigir una actividad de docencia e investigación con el fin de conocer todos los problemas marítimos y cartográficos, pero sobre todo vamos a insistir que el carácter de la Casa de la Contratación era un carácter comercial. La casa había nacido para administrar en todas las mercancías, todo el comercio, para gestionar todo el comercio con América. 3 serían los funcionarios que tendremos en la Casa de la Contratación, un tesorero, un factor y un contador, que deberían de actuar colegiadamente y que deberían de intervenir en todos los pleitos relacionados con el comercio, a pesar de que no eran juristas. Con el tiempo veremos cómo el número de funcionarios va aumentando, incluso llega a un momento en que hay más de 24, ¿no? Y hay problemas incluso, puesto que problemas a la hora de pagar las nóminas, había más funcionarios del dinero que verdaderamente se ingresaba para estos menesteres, con lo cual veremos cómo hay verdaderos problemas. El último, una de las figuras más importantes que se crean en la Casa de la Contratación es en 1579, con la persona del presidente encargada de coordinar todas las funciones de la Casa de la Contratación. Son muchas las ordenanzas que se van a ir redactando para hacer funcionar esta casa, esta institución. Aquí tenéis el cuadro de la Virgen de los Navegantes, que se encuentra también en los cuartos del almirante, donde estaba instalada la Casa de la Contratación, la Plaza de la Contratación. Son fotos donde estaba la puerta. Las ordenanzas o las leyes por las que se va a ir rigiendo, las ordenanzas por las que se va a ir rigiendo esta institución, van a ir elaborándose. Las primeras comienzan con el inicio, con la fundación de la casa, y pronto veremos cómo comienzan los problemas, los choques, ¿no? Sobre todo de la casa con otros organismos, sobre todo por temas judiciales, ¿no? Con el cabildo, con la audiencia, de manera que enseguida se ponen manos a la obra y comienzan, a redactarse nuevas ordenanzas, nuevos reglamentos que definirían exactamente cuáles eran las funciones de cada uno de los funcionarios que tenía, y se, delimitaba perfectamente todas las cuestiones que tenía que realizar esta institución. Tenemos la ordenanza de 1510, la ordenanza de 1511, la ordenanza de 1531, de 1552, una relación de ordenanzas que van surgiendo y que prácticamente van ya delimitando y van dejando bien establecida y estipulado cómo funcionaría esta casa y cómo funcionaría cómo obrarían sus funcionarios, ¿no? La otra institución de la que vamos a hablar hoy, la institución del Consulado de Comerciantes. El Consulado de Comerciantes, al igual que la Corona desde fechas muy tempranas, vio la necesidad de crear un organismo de control que velara por sus intereses en la carrera. Los comerciantes también van a insistir una y otra vez, van a pedir a la Corona, a exigir contar con otro organismo, con otra institución que les agrupara y defendiera sus derechos y necesidades, ¿no? Esto finalmente termina con la formación, con la creación del Consulado de Comercio, ¿no? Muy a semejanza de lo que existían ya en otras ciudades, como era en Barcelona,
en Valencia o en Burgos. Hay varios intentos por que se cree esta institución y finalmente será la Real Provisión del 23 de agosto de 1543 la que la hará efectiva. ¿Qué finalidad tenía el consulado de comerciantes? El consulado, ¿para qué se crea? ¿No? ¿Qué objetivo tenía? Bueno, pues fundamentalmente tenía dos objetivos, dos fines. Uno sería, de una parte, crear una corporación de todos, una corporación a modo de epidemia, de corporación de todos los mercaderes y comerciantes interesados en este tráfico de la carrera, cuyo fin sería el auxilio, ¿no? El auxilio de sus integrantes, la regulación de sus actividades y de sus actividades, funciones más importantes sobre todo era la de defender a los mercaderes en la carrera, sobre todo del intrusismo. ¿Qué intrusismo de qué? Pues fundamentalmente de los extranjeros. A pesar de que existía una legislación, reglamentaciones acerca de cómo los extranjeros no debían de participar o les estaba vetado, en cierta manera, participar en el comercio con América, sin embargo, los intereses eran tan grandes que es muy difícil, digamos, evitar que los extranjeros, los comerciantes extranjeros intervinieran. Y también para que les ayudase, les auxiliara con los problemas que tenía con la corona. La corona tenía muchísimos intereses y hay veces que esos intereses eran contrarios a los de los propios comerciantes. De manera que ese era uno de los objetivos, de los fines de esta corporación que se está creando ahora. ¿Y el otro cuál era? Bueno, pues el otro era crear un tribunal, sería un tribunal también, este consulado, un tribunal privativo encargado de resolver todos los asuntos, todos los pleitos, los litigios entre comerciantes, entre factores y cargadores, o en relación a la compra y ventas de mercancías, seguros marítimos, quiebras, etcétera, etcétera, etcétera. También por esta nueva institución y esta Real Provisión se le daba el derecho a redactar, se les entregaba unas ordenanzas, que son las ordenanzas de 1556, por la cual se regiría dicho consulado, y entre las que destacamos sobre todo en estas ordenanzas se decide y se define cómo serían las elecciones, la elección de la cúpula de este consulado, que estaría formado por 2 cónsules por el prior, sería la dirección de este consulado. El consulado, por lo tanto, nacía pues como una institución complementaria, en cierta manera, a la Casa de la Contratación, ¿no? A pesar de ello, ¿no? Vamos a ver cómo el consulado poco a poco va a ir aumentando, sobre todo sus atribuciones, a costa de la Casa de la Contratación. Y veremos cómo a lo largo del siglo XVIII incluso llega a darle sombra, hacerle la sombra a esta casa, a la otra casa, a la Casa de la Contratación, que finalmente pues va a funcionar como mera intermediaria entre la corona y los comerciantes. Este organismo, esta institución, también va a tener sede propia. En el caso, por ejemplo, de Sevilla, cuando se crea, en Sevilla, su sitio, su sede, donde se va a ser ubicada, es la casa de la Lonja, donde hoy día está el Archivo de Indias, la de la Catedral. Ese sería su espacio en donde se va a ubicar cuando ya se van terminando las obras. Mientras tanto, se sitúa en la Casa de la Contratación, en los Reales Alcázares. Una vez que se traslada la casa y la otra institución, el Consulado de Comerciantes, aquí a Cádiz, se va a ubicar en la calle San Francisco, esquina con la calle El Rosario, ¿no? Ahí en una casa, la alquila, finalmente después la compra, y ahí se instala el Consulado de Comerciantes. A lo largo de esta institución va a mantener una estructura más o menos interna, se mantiene a lo largo de los 3 siglos de su existencia, y veremos cómo hay una serie de cambios en su etapa sevillana con respecto a su etapa gaditana. Bueno, quizá lo más interesante
es que cuando se lleva a cabo el traslado de la Casa de la Contratación y por ende se lleva también el traslado del Consulado de Comerciantes aquí a Cádiz, la fuerza de los comerciantes sevillanos en la capital, en Sevilla, consigue, logra a través, digamos, de todas sus buenas relaciones, que se asigne una delegación permanente de comerciantes sevillanos y que se mantenga allí en la capital, en Sevilla, denominándose lo que se conoce hoy, se conocía en ese momento con la denominación, con el nombre de Diputación de Comercio. Estaría representado por 2 diputados y velarían por la fluidez de la tramitación de todos los asuntos de los cargadores sevillanos. Digamos, cambio que se produce, o diferencia que se produce en esta etapa gaditana de la institución del Consulado de Comerciantes, también vemos como se ve acompañada de otra disposición que ponía en ventaja a la hora de elegirse a la cúpula directiva de este consulado, formada por los 2 cónsules y el prior. Le daba una serie de ventajas a la hora de elegirlo, en donde ventajas que por supuesto iban a favorecer pues a los comerciantes, a los cargadores de Sevilla, ¿no?, a la hora de la elección de esta cúpula directiva. Volviendo al tema digamos, que comentábamos en un principio sobre las distintas funciones que tiene la Casa de la Contratación, otro de los perfiles o de las funciones que tenía la Casa de la Contratación, y quizás sea un poco el más ameno, el más bonito, por lo menos bajo mi punto de vista, era el perfil, digamos, científico, el perfil docente, el perfil científico, el perfil náutico que tenía la Casa de la Contratación, ¿no? Aparte de este control del tráfico comercial, aparte de todos los comercios y demás, era un perfil, digamos, científico, un perfil docente, y vinculado, por supuesto, a todo lo que era el comercio, ¿no? El comercio está vinculado a los barcos, a los navíos, y lo que es necesario es tener unas buenas tripulaciones, unos buenos pilotos, buenos cartógrafos, buenos cosmógrafos, buenos mapas, y de eso también, de ese apartado también se va a encargar la Casa de la Contratación. Es un apartado muy interesante. Hay muchos trabajos sobre la escuela de navegantes, la Universidad de Mareantes, sobre las escuelas que se van creando, sobre la docencia, sobre todos estos temas, que me parece, digamos, muy muy interesante. En 1508, por ejemplo, ya se crea la figura del piloto mayor, cuya función era examinar a todos aquellos pilotos que iban a hacer o que participaban de la carrera de India. También se van a encargar, como ya os digo, de confeccionar los mapas, de confeccionar cartas de navegación, de confeccionar el padrón real o mapa modelo de este nuevo mundo. La Universidad de Navegantes, vemos como podríamos decir otro organismo que se sitúa en esta Casa de la Contratación, y que también, bueno, pues se crea con una doble finalidad. Esta tenía como básicamente su objetivo encargarse de proteger a todos los miembros que formaban esta universidad, a todos los navegantes, a todos los marinos, encargarse sobre todo de tener un carácter asistencial a nivel, pues tanto a través, digamos, de la cofradía de la Nuestra Señora del Buen Aire, pues tanto en auxilio económico como en auxilio o necesidades sanitarias que pudiesen tener cualquier miembro de este gremio. También otra finalidad de la Universidad de Navegantes pues era proteger, como ya os digo, la defensa del comercio y la navegación, digamos, a través fundamentalmente de formar a todos estos personas que participarían en la carrera de India. Uno de los objetivos que se alcanza con esto, ¿no?, una de las metas que se alcanza, será el conseguir un mejor estatus social para la gente del mar. Esto, por supuesto, despertaría entre ellos mayor vocación para integrar los hombres
mundo para integrar estas tripulaciones de la carrera de India. También a instancia de la Universidad de Mariante veremos cómo en 1681 se crea el Real Colegio Seminario de San Telmo, donde se van a formar parte también de estos marinos, de estos marineros que integrarían la carrera de India. La Casa de la Contratación también impulsaría los estudios de cosmografía, de cartografía, con excelentes resultados que pusieron a España en la vanguardia de esta ciencia, ¿no? Incluso pues a nivel europeo. En definitiva, podemos decir que para mediados del siglo XVI la Casa de Contratación se presentaba ya como una institución ya bastante bien organizada, consolidada, madura, con sus competencias bien definidas, reafirmándose sobre todo como en su condición de centro rector de la carrera. Desde ahora hasta la llegada de la dinastía de los Borbones, con los Borbones a comienzos del siglo XVIII, la casa no experimentará grandes cambios sustanciales, hasta con el traslado de la Casa de la Contratación a la ciudad de Cádiz, a nuestra ciudad de Cádiz, en 1717 veremos algunos cambios, pero no son grandes cambios sustanciales, cambios de base. ¿Por qué se traslada la Casa de la Contratación? ¿Por qué se traslada la Casa de la Contratación a la ciudad, a nuestra ciudad, a la ciudad gaditana? Bueno, hay muchos testimonios de los que yo creo que ya se han ido citando en las conferencias anteriores. Yo le he escuchado a Manuel Busto, a Guadalupe también citaba autores de la época, testimonios de personas importantes, de viajantes, de religiosos, de científicos, que hablan del interés o de las condiciones que tenía la ciudad de Cádiz para albergar, para que se instalara, para atraer, digamos, estas dos instituciones, como era la Casa de la Contratación y el Consulado de Comerciantes, y se instalase definitivamente aquí. ¿Cuáles eran estas condiciones? ¿Cuáles eran estas ventajas que ofrecía nuestra ciudad? Bueno, tenemos testimonios de Fray Jerónimo de la Concepción, en su Emporio del Orden, que hemos estado ya ha citado hace unos minutos, ¿no? Hay incluso autores como por ejemplo Miguel de Cervantes, ¿no?, en su obra Coloquios de Perro, que también hace mención, digamos, un poco a lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Por ejemplo, Cervantes cuenta en esta obra, en este libro, la tendencia de los comerciantes sevillanos. Dice que uno de los problemas que tiene Sevilla, o de los inconvenientes que tiene Sevilla, y por lo cual Cádiz puede atraerse ahora a esta gran institución, es que los comerciantes sevillanos hacían ostentación y compra de títulos para sus hijos, y se van olvidando de invertir van retirando sumas del comercio, y se obligan a invertirla, o se centran en invertirla en casas, en mayorazgos, en títulos, en empleo honorífico, etcétera, 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 ¿vale? Por supuesto, por parte de los comerciantes sevillanos y de todo lo que es este mundo del comercio sevillano, se defiende utilizando argumentos como pues que Cádiz, en la ciudad de Cádiz, los comerciantes extranjeros cada vez van adquiriendo mayor poder, mayor control del comercio, o simplemente se dice que uno de sus problemas sería también el gran contrabando que se podía hacer fundamentalmente por los faciosos de su puerto natural, ¿no? Ahí cada uno empieza pues a esgrimir, a dar sus argumentos de por qué sí o por qué no, ¿no? Otra digamos, característica que ofrecía Cádiz, otra de las ventajas que ofrecía Cádiz, es que
se había ido convirtiendo en un lugar pues elegido por muchos comerciantes, incluso también por compañías de comercios extranjeras, españolas. Había sido, digamos, el lugar exigido elegido, ¿no?, por todas estas personas que querían llevar a cabo todo este tipo de prácticas mercantiles. También hay que hacer alusión a la terrible epidemia de peste que sufre Sevilla en 1648, donde más del 40% de la población fallece, epidemia que no afectó de manera igual a la ciudad de Cádiz, de manera que también, digamos, es un hecho importante. Muchos de los comerciantes que salen en ese momento de Cádiz, pues muchos vienen aquí, que salen en ese momento de Sevilla, vienen aquí a Cádiz, ¿no? Por lo cual, digamos, también se contaba con esa presencia de comerciantes. A todo ello hay que también unirle pues las ayudas económicas que los comerciantes le habían ofrecido a la corona, y también, bueno, pues que desde la década de los 20 y 30 del siglo XVII, Cádiz pues ya también había ido ganando de cierta manera posiciones frente a Sevilla, de manera que los barcos procedentes de Sevilla podían completar su carga, e incluso con textiles de origen extranjero en el puerto de Cádiz. Así, por ejemplo, ya para 1679 y 1680 se promulgan leyes que ordenaban que las flotas y galeones pasasen a Cádiz, aunque en Sevilla se mantenía todavía los grandes organismos rectores del comercio, la casa y el consulado. Tampoco podemos olvidar otro condicionante importante que va a mover la balanza hacia la ciudad gaditana, como fue la colaboración fiel y el apoyo económico a la causa borbónica que tuvo la ciudad de Cádiz durante la Guerra de Sucesión. Otro punto que también yo creo que ahí donde quizás vamos a insistir algo más, ¿no?, es la aparición, digamos, con los Borbones de un grupo de hombres como son Julio de Alberoni o Andrés de Peo, José Patiño. Son personas, son hombres donde entre sus ideas de renovación, sus ideas de cambio, traen, digamos, conciben como algo necesario una serie de reformas navales, sobre todo las reformas en el comercio, ¿vale? Y esas reformas en el comercio apuntaban todas hacia la bahía de Cádiz, apuntaban como lugar estratégico, como lugar, digamos, como centro hacia la bahía de Cádiz. Fundamentalmente es José Patiño, José Patiño, intendente general de Marina y también presidente de la Casa de la Contratación, el que bueno, y también, bueno, pues podríamos hacer un poco hincapié en la relación con todo que hemos hablado ya antes del tema de la formación, la fundación de la Escuela de Guardia Marina, la Cena de la Carraca, en todos estos temas. Bueno, pues hacer José Patiño que finalmente se incline y decida llevar a cabo, por supuesto con el beneplácito de la corona, el traslado de la Casa de la Contratación y el consulado de Sevilla a Cádiz. Las razones las expone bien claro, aparte de las motivaciones económicas, políticas que hemos dicho. Yo creo que aquí en este párrafo, ¿no?, se describen bien cuáles son esas condiciones, qué es lo que tiene Cádiz, que no tiene los demás puertos. Dice: las condiciones de la bahía de Cádiz no tienen parangón en otra parte de Europa, son envidiadas de cualquier nación, son envidiadas las circunstancias de su seguridad, surgidero y carenero, en los caños que se extienden tierra adentro hasta el puente Zuazo, de forma que viene a tener las dos estimables calidades que rara vez se juntan en una provincia de una bahía abierta para la facilidad de su entrada y salida de puerto cerrado, en la estrechez de sus caños, en el resguardo de sus castillos fuertes y en el abrigo de los vientos. Estaba describiendo las cualidades, o se estaban describiendo en este párrafo las cualidades específicas que tenía la geografía gaditana, la geografía de su bahía, y que la hacían, digamos, situarse por encima de Sevilla, de cualquier otro lugar, ¿no?
con el traslado de la Casa de la Contratación a la ciudad de Cádiz, quizás, bueno, prácticamente, como ya digo, se mantiene en las mismas características, se mantiene en la misma estructura. Quizá uno de los cambios, hay modificaciones, pero quizá uno de los cambios más importantes o una de las novedades más importantes es la supresión de una de las salas. Decíamos que la Casa de la Contratación tenía en cierta manera también un carácter judicial, unas atribuciones judiciales. Bueno, pues la supresión, cuando se traslada la Casa de la Contratación a Cádiz, se suprime una de las salas de la casa, la de gobierno, quedaría bajo la competencia del presidente, y tan solo quedaría la sala de justicia, que también se reduciría el número de jueces. A partir de ahora, la presidencia de la casa llevaría aparejada la intendencia de Marina hasta 1754, en que se decreta la separación de ambos cargos. En resumidas cuentas, se puede decir que se pasaba de una institución colegiada a una institución presidencial. Sevilla, por supuesto, no se iba a dar por vencida de este cambio, de esta pérdida, y bueno, y comienza, digamos, una pugna también por intentar recuperar de nuevo la institución, por intentar atraerse de nuevo la Casa de la Contratación y el Consulado de Comerciantes. Logra que en 1722 se reúna una junta para debatir todas las pretensiones de volver al estatus anterior, e incluso en esa junta se logra este objetivo, pero finalmente no se llevó a ejecución. En definitiva, finalmente y en definitiva, Cádiz irá tomando el relevo de Sevilla a lo largo de los años, primero como antepuerto del monopolio, y más tarde va consiguiendo parcelas de decisión, de autonomía respecto al comercio de India, y finalmente pues tenemos la decisión de la corona de inclinarse a favor de los argumentos, de los intereses del puerto de Cádiz. Pero esta institución ya pronto tendría los días contados, ¿no? Ya que sobre todo se acelera, sobre todo a raíz de la entrada en vigor de los primeros decretos del libre comercio en 1765, puesto que se comenzaba a transferir parte de las funciones que todavía le quedaba a las aduanas, dejando reducido el papel de la casa a poco más que pedir licencias de embarque y patentes de navegación. Las leyes de libre comercio de 1778 se encargó de aceptar el golpe definitivo a esta institución. A partir de ahora serían los juzgados de arribada y los consulados que se crearon en cada uno de los puertos habilitados los que asumían las tareas que hasta entonces habían tenido la Casa de la Contratación. La todopoderosa institución había quedado convertida en un organismo ya obsoleto y carente de sentido, cuya función se ajustaba a ejercer como juzgado de arribada en la ciudad donde residía hasta 1790, fecha en que por el Real Decreto del 18 de julio se suprime esta vieja institución, quedándose en su lugar el juzgado de arribada, al igual que los restantes puertos habilitados. Y con esto, pues bueno, espero no haberle aburrido demasiado, porque vuelvo a repetir, es un tema, en cierta manera, excesivamente pues, teórico, en el sentido de institucional, y bueno, no sé si